Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros en este tiempo de suma importancia cuando estamos viviendo tiempos realmente alarmantes, tiempos realmente especiales, tiempos inusuales. Y yo quiero tomarme este tiempo para estar orando y yo le pido a usted que me ayude, se mantenga allí porque vamos a estar orando por sus peticiones. Escríbanos, háganos saber por cuál inquietud voy a estar orando durante la transmisión. Hay momentos en que no oramos durante la transmisión, pero esas oraciones las llevamos al altar durante los clamores que hacemos detrás de cámara. Es decir, no oramos solamente durante, sino después de la transmisión, como hay momentos como este, que voy a estar orando específicamente por cada petición. Pero mientras usted comparte su video y mientras usted escribe su petición, yo quiero compartir con usted un tema de mucha importancia y de mucha bendición que encontramos en la palabra del Señor y que tiene que ver con esa palabra. Si yo me congrego en casa, estaré haciendo lo correcto, estaré haciendo las cosas correctamente. Hay mucha gente que a pesar de estar haciendo las cosas correctamente sienten todo lo contrario. Y de hecho la religión se ha encargado de impartir y de enseñar de una manera inconclusa, porque cuando vamos a la historia de la iglesia primitiva, a la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia pasó por una serie de situaciones en las cuales nosotros estamos olvidando, estamos dejando a un lado, pero que debemos prestar mucha atención. ¿Qué nos estará diciendo Dios con todos los acontecimientos? ¿A qué quiere Dios que nosotros nos volvamos? ¿Será que Dios está enviando un mensaje para la iglesia? ¿Y será que la iglesia tiene algo que ver con todo esto? Pues veamos de dónde muchas personas se agarran, por decirlo así, para precisamente enseñar a la iglesia que debe congregarse de lunes a lunes. ¿Sabe que congregarse? Yo quiero, primero que nada, colocar la base de que cada pastor en su iglesia, cada ministro, cada apóstol, cada profeta en su iglesia, tiene la autoridad para tomar las decisiones direccionadas por Dios. Si Dios le envía a hacer algo, tiene que obedecer y punto. El problema está cuando dicen Dios me dijo, o la Biblia dice, ¿verdad? Y no es así. Nos metemos en un tremendo problema. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser transparentes. Es decir, si yo enseño algo en la iglesia o trato de dogmatizar la iglesia en algún punto, yo tengo que ser honesto y decirle a la iglesia, la Biblia no dice, pero en este ministerio nosotros aconsejamos hacer lo siguiente. Recomendamos a esta familia trabajar de esta manera, recomendamos a nuestros hijos espirituales trabajar de esta manera, y eso ya es otra cosa, pero no metamos a Dios en cosas que Dios no ha dicho. Primero que nada tenemos que saber que la Biblia que hoy disponemos y la que tenemos en nuestras manos es una arma muy poderosa que si no la sabemos interpretar metemos a la iglesia en grandísimos problemas. Yo como apóstol, yo como profeta, yo como maestro de la palabra, como pastor, como evangelista, como salmista, como servidor, debo preocuparme por estudiar y entender la palabra. Claro está que no todos van a conocer la palabra, la magnitud y a la profundidad de los grandes misterios reveladores que se han de manifestar en los últimos tiempos, pero para eso está el maestro y para eso está un pastor humilde, un profeta humilde, un maestro humilde o alguien que esté al frente del liderazgo, que sea humilde para reconocer, oye, yo necesito de aquel ministerio para que me instruya en las profundidades del sol, en las profundidades de los misterios divinos que Dios ha reservado para este tiempo postrero. Pero no puedo y no debo, mejor dicho, no debo enseñar algo como que si me la sé toda, como que si me la estoy comiendo, como que si soy el único, soy el exclusivo, Dios no le habla a nadie más
y resulta ser que estoy engañando. Por este motivo, iglesia, tenemos que preocuparnos por perseverar en el crecimiento de la palabra, en el adiestramiento de la palabra. Yo no me puedo quedar en algo superficial, en un conocimiento superficial. La iglesia se ha conformado con ir muchas veces a 4 paredes y ya, a recibir un culto o una palabra, un tipo de pan donde es buena la palabra, es de Dios, se puede decir que es de Dios la palabra muchas veces, como otras veces no, pero que no elevan, no nos llevan a nuevos niveles. Y la iglesia tiene que ser desafiada a nuevos niveles. La iglesia tiene que ser empoderada. La iglesia tiene que entender que en este tiempo postrero el ministerio de maestro va a caminar en niveles de dimensiones superiores en profundidad, en conocimientos de misterios que nunca en la historia de la iglesia había alcanzado. ¿Por qué? Porque a Dios le place hacerlo para este tiempo, y solo aquellos que estén disponibles, que estén dispuestos a recibir estas revelaciones divinas y sobrenaturales, que estén dispuestos a desaprender para aprender, es decir, que estén dispuestos a dejar a un lado las estructuras dogmáticas que en el pasado y en el ayer les enseñaron y les impusieron, les obligaron a conducirse de tal manera. Estos estarán en condición de recibir lo que Dios está revelando y mostrando en este tiempo, pero aquellos que estén duros, endurecidos, escépticos, podrán haber sido muy usados en el ayer, pero en el hoy Dios estará usando a nuevos hombres, a nuevas esponjas, nuevos vasos que estén dispuestos a ser llenos de la revelación fresca, pero que también estén dispuestos a ser transicionados. ¿Qué tan dispuesto estoy yo como ministro del Señor a ser transicionado? Porque durante años he creído que el bautismo es para un tipo de persona, es decir, tienes que tener 3 años en la iglesia, tienes que pasar por catecúmeno, tienes que pasar por algún tipo de escuela, y entonces cuando yo vea, entonces ahí sí te puedes bautizar. Eso no lo dice la Biblia, pero estructuralmente y dogmáticamente la iglesia vio que era necesario hacer esto. Hay iglesias que hasta impusieron 3, 5 años para poderse bautizar un creyente, como hay iglesias que para poder optar a un ministerio tienes que tener 15, 20, 25 años, y a partir de allí es que vas a ser tomado en cuenta, cuando bíblicamente vemos todo lo contrario. Estamos viendo que los tiempos se están cambiando, y hoy día Dios está hablando desde las piedras, Dios está hablando desde distintos vasos. ¿Por qué? Porque los vasos están rígidos, los vasos que tienen experiencia y que son llamados a través de la experiencia, a través del conocimiento, a través del testimonio, están tan rígidos que no se están dejando conducir por el Espíritu de Dios. Tienen miedo a lo nuevo, tienen miedo a la revelación, tienen miedo a lo fresco, y no debe ser así. Tengamos cuidado, amén. Entonces yo quiero invitarte desde ya. Esto es un tema sumamente básico, no lo vamos a profundizar porque sé que a través de la red social Facebook no es una plataforma adecuada para hablar misterios tan profundos, porque nos vamos a encontrar con personas que están en una situación, digamos, de la leche espiritual, y que aún no están para el alimento sólido. Pero sí quiero dejarte una herramienta que te sirva para que no te sientas incómodo, porque de pronto hoy no estás yendo a un lugar de congregación, porque de pronto no estás yendo al lugar donde te congregas, te sientes frío, te sientes solo, te sientes aislado, te sientes sin Dios. Y cuánta gente no se siente hasta sin fe, sienten que no son cristianos porque no están yendo todos los días, de lunes a lunes, de lunes a lunes a la iglesia. Y acá es donde yo me pregunto, ¿y la familia? ¿Y el trabajo? ¿Y el descanso? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Porque resulta ser que el esposo va a empezar a preguntar por esa esposa que desde que conoció a Cristo ya no está en la iglesia. La esposa igualmente, ya no está en la casa, perdón.
Entonces, sino que se la pasa de la iglesia a la iglesia, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo y así. Y no hay tiempo de calidad para la familia. Esto es preocupante porque este es un tipo de argumento que el enemigo ha tratado de introducir muchas veces, cegando el entendimiento para hacer creer a muchos que son súper espirituales porque van de lunes a lunes a la iglesia. Porque van de lunes a la iglesia y porque muchos se la pasan día, tarde, noche en el lugar donde se reúnen, obviando, olvidando, ignorando el verdadero significado de la palabra iglesia, que viene del griego eclesía, pero que en el hebreo tiene una profundidad tan tremenda y tan especial, donde habla de básicamente, esencialmente, de conexión, de reunión, de asamblea, de coinonía, de fraternidad. Pero esa fraternidad no nos las deja ver en este término, es decir, el lugar, sino que nos deja ver nos habla básicamente de una conexión, de un enlace. Incluso el término puede también enlazarse con la palabra servicio. No puede haber eclesía sin servicio, no puede haber eclesía sin conexión, no puede haber eclesía sin contacto, no puede haber eclesía sin fraternidad. Muchos van a un lugar de congregación, pero no hay conexión, no hay contacto, no hay servicio, no hay nada de Dios. Entonces allí es donde está el problema. Es como que podemos poner muchísimos ejemplos en cuanto a esto, pero hablando del tema de congregación, veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Dice así: si nos sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Este texto bíblico, que lo hemos leído en la traducción lenguaje actual, en la versión Reina Valera, dice: no dejemos de congregarnos. La gran mayoría relaciona la palabra congregar con ir a las cuatro paredes. Entonces yo me pregunto, el término iglesia para muchos es el lugar donde se reúne, el lugar donde se va a adorar, donde se va a exaltar, donde se va a escuchar una prédica. ¿Fue así al principio? ¿O esto yo lo he heredado de alguna parte que no tiene que ver con el principio y con lo que Cristo mismo enseñó y con lo que el apóstol Pablo enseñó? Porque cuando pensamos en iglesia, rápido pensamos en las cuatro paredes. Y aunque muchos manejan y dicen: yo soy templo, nosotros somos la iglesia, pero cuando no vas a la iglesia te sientes frío. Entonces estamos hablando de una persona que tiene 20 años, 30 años en el Señor, 15 años en el Señor, pero cuando no va a la iglesia se siente enfermo. Cuando no va a la iglesia se siente incapacitado, se siente inválido. Y no es así. Ciertamente es de suma importancia reunirnos allí a escuchar la palabra. Y si tú vas a un lugar donde tu pastor te demanda ir todos los días, tienes que sujetarte para que puedas crecer y puedas avanzar. Y si crees que Dios te llevó allí, bien por ti. Pero siendo realistas, usted no puede enfermarse porque un día no vaya a la iglesia. Porque en tiempos de cuarentena usted no esté asistiendo a las cuatro paredes. Realmente nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Lo que pisemos se santifica, lo que pisemos se purifica a causa del que está dentro de nosotros. Pero la iglesia no son las cuatro paredes. No son esas cuatro paredes. En primer lugar, no son esas cuatro paredes. En segundo lugar, lo que está diciendo acá el escritor de los Hebreos, que todavía eso está en discusión, si era Pablo, si eran otros, lo cierto es que no está hablando de las cuatro paredes. ¿Por qué? Porque para la iglesia primitiva los lugares de reuniones, de congregaciones,
eran la casa, las casas. Eran casas, eran hogares, eran con familias. Pablo fundó iglesias que eran casas y él las llamó iglesias, pero que eran casas. ¿Por qué? Porque allí había una fraternidad en esas casas. Había un acuerdo entre varios. ¿De qué? De invocar el nombre del Señor y de tener las cosas en común y de tener coinonía. Eso sucedía con la iglesia que se fundaba inicialmente, con la iglesia primitiva. A la sinagoga o al templo, muchos, como encuentran en el capítulo 2 de Hechos, que dice que iban todos los días al templo, muchos creen que esto hacían cultos todos los días en el templo y que se predicaba todos los días, pero hay que estudiar, hay que investigar realmente para darnos cuenta qué es lo que quiere decir este texto y si realmente es fidedigno. No voy a entrar en este tema, pero realmente tengo que estudiar porque los templos o el templo tenía muchísimas puertas. Y en cada alrededor se hacían reuniones donde los maestros se reunían con sus discípulos y los discípulos aprendían de sus maestros, es decir, alrededor del templo. Pero se podía decir que se iba al templo. ¿Por qué? Porque lo normal era que como forma obligatoria se pudiesen reunir dentro del templo una vez a la semana en día de Shabbat, día sábado, el séptimo día de la semana. La iglesia primitiva no dejó de reunirse en Shabbat, la iglesia primitiva no dejó de reunirse los sábados, la iglesia primitiva principalmente entraba al templo los días sábados. Del resto estaban alrededor recibiendo enseñanzas, recibiendo palabras, recibiendo diseños de parte de los maestros de la actualidad. Pero ¿qué nos dice la palabra? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo. Vamos a ver exactamente el capítulo 16. Versículo 19, dice así: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Con la iglesia que está en su casa. Con los hermanos, con los que portan al Espíritu Santo, con los que han sido llenos, con los que tienen un espíritu de fraternidad, con los que tienen una conexión, con los que tienen un don de servicio. Están dentro de su casa. Entonces vemos que había una iglesia en casa. La carta que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 19. Pero podemos ir más lejos. Vámonos a Colosenses, a Colosa. ¿Qué nos dice Colosa en el capítulo 4 versículo 15? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Yo no sé por qué tanto berrinche con la gente, con algunos líderes, con algunos religiosos que se la dan de ministros de los últimos tiempos y que se la dan de saberlo todo en este tiempo, pero que repudian una casa de oración en casa. ¿Sabe qué es lamentable? Que muchos allá afuera prefieren ir a cuatro paredes a reunirse, pero olvidan la primera casa de adoración y de oración, que es el altar familiar. ¿Qué nos está hablando Dios en este tiempo? Dios nos está recordando que la iglesia nació también en casas. Y hablar de casa es hablar de familia. Cuando usted va al capítulo 7 de Mateo, versículo 21, donde dice, 24, perdón, donde habla de los dos cimientos, usted se está dando cuenta que Cristo está hablando de casa. De casa, y mayormente cuando se habla de house, de casa, se está hablando de familia, iglesia, se está hablando de familia, porque para Dios siempre es importante y fundamental tu casa, tu familia. Antes de las cuatro paredes allá afuera, tu casa, tu familia, el altar familiar. Y él da una seria advertencia diciendo que el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena, ambos van a recibir las mismas adversidades, lluvias, vientos, ríos, van a ser golpeadas con ímpetus sus casas, pero una casa vendrá ruina y otra casa
permanecerá, porque la diferencia está precisamente donde fue edificada la casa. Y lo que Dios está diciendo es, mira, yo doy garantía de permanencia para aquellos que oyen mi palabra y son obedientes. Yo doy garantía no solo para aquel que la practica, sino para su generación postrera, sino para su familia, para su descendencia. Yo doy garantía. ¿Por qué? Porque es de suma importancia entender que si yo soy fiel y yo soy obediente, eso repercute de manera favorable sobre mi casa, sobre mi familia. Yo no debo ignorar la importancia que es mi casa. La primera iglesia, el primer ministerio es mi casa. Mi casa. Mi casa, iglesia. Entonces, ¿qué nos estará diciendo Dios? Es momento reflexivo para hacernos una introspección, porque muchos son buenos predicadores allá afuera, pero no tienen un tiempo de calidad para sentarse a escuchar a su familia, para sentarse a escuchar, para enseñarles la palabra, para enseñarlos a orar. No tienen ese tiempo de calidad, porque dentro de la casa de pronto no vas a recibir una ofrenda, porque dentro de la casa de pronto saben cómo es tu carácter, sabes bien que de pronto tienes muchas cosas que no son buenas. Oh, Maishere, Meya. Allí es donde está el detalle. ¿Qué es lo que estoy enseñando en casa? Entonces yo no puedo pasar por alto los beneficios de estar en casa. Hay muchas formas. La iglesia primitiva construyó, edificó sobre la familia, con la familia. Le dio el lugar a la familia. Aleluya. Ahora, ¿cuándo nació esto? Y un poquito de historia eclesiástica, ¿no? Tenemos que trasladarnos, pues, porque se empezó a difundir una mala fama contra los judíos, donde se decía que ellos eran los culpables de que Cristo hubiese sido crucificado, ignorando las profundidades de la resurrección de Cristo. Y culpabilizando a los judíos, empezaron a atacarlos, y los judíos empezaron a vivir en una zozobra increíble. Y empezaron a trabajar de manera contraria a lo que normalmente se venía haciendo con la iglesia de Jerusalén, con la iglesia de Antioquía, con la iglesia primitiva, con los padres apostólicos. Se empezó a trabajar de manera contraria, y es cuando posteriormente los apologistas o los padres apologistas, después la iglesia imperialista, por decirlo así, imperial con Constantino, progresivamente se fueron separando de esta iniciativa. Y es cuando vemos que nace el término vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, cuando la iglesia estaba en casa y cuando se reunían también en el templo, pero lo común y dominante era orar, compartir el pan, orar juntos en coinonía, tener todas las cosas en común desde casa. Aleluya. En conclusión, no quiero extender mucho más esto, porque de verdad hay mucha tela que cortar. Hay mucho que debatir sobre esto y mucho que profundizar, sino que quiero tomarme un tiempo también de oración. Quiero tomarme un tiempo de oración donde quiero orar por tu petición, quiero bendecir tu vida y quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y no te sientas aislado porque hoy estés en casa. Amén. Entonces quiero dejar este tiempo ahora mismo para la oración. Juan Carlos González Pérez dice, excelente mensaje, ministro, bendiciones, Dios te bendiga. Juan Carlos. Cecilia de Lama dice, amén, apóstol, Dios te bendiga, Cecilia, grandemente. Gladys Jacqueline de Repoma, Dios te bendiga, Gladys, grandemente. Y bueno, Dios bendiga a Rosa Trujillo, también grandemente. Dios les bendiga a todos, a los que están de acuerdo, a los que no también, porque no se trata de que todos estén de acuerdo, pero sí quiero activar un espíritu de investigación y de estudio de la palabra. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero impartir una palabra sobre cada uno de nuestros hermanos que ahora mismo nos están viendo. A nuestra hermana
Cecilia del Ama, Dios te bendiga grandemente. Pido por ella, Padre, para que te glorifiques en su vida, para que la guardes, la protejas, a ella, a su familia, a su esposo, Señor, a todo lo que has puesto en sus manos, su vida, todo, Señor. Te pido que te glorifiques y que le sigas fortaleciendo en el nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, para llorar, hay tiempo para congregarse, tiempo para compartir en familia, tiempo para el ministerio, tiempo para todo. En el nombre poderoso de Jesucristo. También te pido por Juan Carlos González, Señor. Creo que es un joven con el cual yo he compartido, pues porque nos creamos, sí, ya pude ver su foto. Dios te bendiga, Juan Carlos, grandemente, a ti, a tu mamá, a tu familia, a tus tíos, a todos los conozco, y es una familia que recuerdo muy positivamente, los cubro con la sangre de Cristo. Oro para que Dios se siga glorificando y le siga fortaleciendo en esta cuarentena, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por Rosa Trujillo, quien continuamente está siguiendo nuestras publicaciones. Bendigo su vida para que Dios la guarde, la proteja grandemente, para que le siga dando fuerza en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así a cada uno, a Gladys, a su esposo, a su familia, al pastor Saúl. Dios bendiga grandemente al pastor Saúl, a la pastora Juliana, al Ministerio Fuente de Paz en San Juan de Lurigancho, en Perú. Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre